es un poco mi trasfondo y así entro en la presentación. Yo me crié en Houston, ahí nací. Y pasábamos las vacaciones todos los años en Guatemala. Íbamos usualmente por tierra a Guatemala, cruzando México. Y me crié pues bilingüe y bicultural. Y para mí entonces la cuestión latina fue muy natural. Realmente fue una existencia un poco compleja, llena de tensiones, porque pues estando en Guatemala, yo tenía esta estatura a los 15 años, fíjense. Entonces me sentí un poco fuera de lugar en Guatemala. Entonces la tensión interna de querer mucho al país, la comida, la cultura, ahí estaba mi familia, y a la vez sentirme fuera de lugar. Así nací y así me crié. Y en Houston, los amigos latinos de mi familia eran cubanos. Entonces realmente no conocí al pueblo mexicano en Houston. Era más el pueblo cubano y en Guatemala pues a los chapines. Entonces realmente nunca tuve relación con gente indocumentada y también era otra época en la historia de este país. Y pues mi hermano al fin pues se casó con una de esas cubanas. Yo me casé con una pura gringa, como diríamos. De vez en cuando íbamos a la zona mexicana en Houston porque yo era católico y había una iglesia, Nuestra Señora de Guadalupe, siempre ahí, ¿verdad? E íbamos a esa iglesia para la misa de Nochebuena. Bueno, entonces yo pasé mucho tiempo en Guatemala, así 3 meses cada año. Nos metían en el colegio allá, porque Guatemala el año lectivo empieza en enero y termina en octubre. Entonces, junio a agosto, año lectivo ahí en clases, ¿verdad? Una vida triste como joven porque pasábamos 12 meses en colegio. Pero ahí aprendí el idioma y también conocí al país. Yo tenía familia en Escuintla, Teculután y Puerto Barrios y la capital. Y ahí fui conociendo al país. Yo me convertí a la fe evangélica en la universidad y unos años después fuimos con mi esposa a vivir y trabajar en el seminario en la capital por unos 15 años. Yo sigo como adjunto, voy todos los años a Guatemala en julio para enseñar. Ahí tengo a mis cuates, como diríamos en Guatemala, mis amigos más cercanos y mi familia más cercana también. Cuando vinimos a este país en 96, ya hace como 15 años atrás, por primera vez en mi vida me topo con un pueblo hispano que yo no conocía. En Colorado hay un pueblo hispano algo grande que no habla el idioma. Entonces, yo no jamás había conocido a gente latina que no hablaba español. Yo no sabía qué hacer con esa gente. O hablaban un spanglish, ¿verdad? Llamarme para atrás. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Call me back, ¿verdad? Llamarme para atrás. Yo tratando de entender, ¿verdad? Con intérprete a mis hermanos. Hacer un viaje redondo, round trip, ¿verdad? Redondo. Ida y vuelta, por favor, ¿verdad? Entonces, yo no sabía qué hacer, entonces no hice nada. Por varios años, siempre regresando a Guatemala en junio o julio para enseñar y pasar tiempo con mi familia y con mis amigos. Pero lo que pasó es que había un peruano en mi clase, una clase, y él empezó a molestarme, ¿verdad? Y me dio la idea de empezar algo en español. Y yo no tenía tiempo. Yo decía, mire, estoy aquí con mi trabajo a tiempo completo, ¿cómo es que voy a empezar algo nuevo? ¿Verdad? Pero siempre me seguía molestando. Y al fin escuché la voz de Dios y arrancamos un programa para hispanos hace 6 años, a nivel de certificado. Y era pues gente indocumentada, ¿verdad? Y así empecé a escuchar las historias y conocerles a ellos como personas.
Y a la vez empecé a prestar más atención a los medios de comunicación acerca del tema. Y empecé a darme cuenta que mucho era mentira lo que decía, ¿verdad? En la televisión. Exageraciones, ¿verdad? Porque ya era gente que yo conocía. Empecé a asistir a iglesias para conocer más. Me metí en la Alianza Ministerial Hispana de Denver, conociendo más y aprendiendo más. Y al fin aterricé en una iglesia local, la Iglesia El Camino, en Aurora, Colorado, con pastor guatemalteco. Pero ahí con la inquietud, ¿verdad? Que alguien tenía que hablar con nuestra gente. Y por eso escribí el libro que algunos conocen. Lo escribí en 6 semanas, solo para sacarlo, ¿verdad? Sin saber lo que me esperaba después. Y desde aquel entonces me ha tocado viajar y hablar por nuestra gente en universidades, en seminarios, en iglesias y hablar por el hispano, que para mí es un privilegio porque es mi gente. Entonces, este no es un discurso neutral, este es un compromiso de vida. Entonces, cuando me invitaron para que yo hablara a ustedes y con ustedes, pues pensé en esta presentación y aprecio mucho la invitación de Juan, ya pues un amigo ya de anteaño. Los dos canosos, ¿verdad? Yo más que él. Y realmente aprecio tanto lo que él hace para nuestro pueblo y por nuestro pueblo y lo que ha levantado aquí en este centro educativo, que realmente es modelo a nivel nacional y aprecio mucho a él como persona, como académico y como amigo, y muchas gracias. Bueno, entonces este es el tema. Voy a ver si esto me funciona. Yo soy medio bruto con esta cosa, pero vamos a ver. Lo que quiero que pensemos en esta tarde, en el tiempo que me han dado, es la cuestión de estrategias. Y yo voy a hablar de la cuestión de la migración, pero el reto está en entender cómo comunicar ese mensaje a diferentes públicos. ¿Okay? Y yo les voy a dar cierta información. Si quieren, pues más, estamos a la orden para cualquier pregunta y podemos desarrollar estos puntos más a fondo, pero por lo menos esta presentación algo breve. Cuando pienso en este tema, me ha tocado estar con varios públicos, ¿verdad? Y uno tiene que pensar en cuáles son las estrategias correspondientes, ¿verdad? A cada público. Y por un lado hay un público que tiene sospecha. Y este sería el pueblo anglo. Están viendo el cambio en sus comunidades, en sus tiendas, en sus escuelas, ¿verdad? Con sus hijos, y ya no saben qué hacer. Hay mucho hispano, demasiado hispano, ¿verdad? Y están asustados y tienen sospecha, porque todos vienen de maras, ¿verdad? Hispanas. No entienden el idioma y tienen sospechas. Entonces, ¿cómo es que uno comunica esta información bíblica a ellos? Y un poco más adelante les voy a mostrar cómo yo lo hago. Trato de usar humor, haciendo chistes de mi propia persona, de mi propio trasfondo, y a la vez hablar un poco de la historia y después entrar en la cuestión bíblica. Pero este es un público clave. Cuando yo voy a estas reuniones, yo quiero, hablando así a lo macho, yo quiero ganar votos. Porque si queremos reforma migratoria, necesitamos votos. Entonces, esas presentaciones son así amenas, con chistes, con imágenes y con información bíblica. Irénica la presentación, porque quiero ganar votos y almas a la vez. El público mayormente anglo. Hay un público, esto es un poco más complicado, que nos son obstáculo. Y aquí estoy hablando, y no sé si esa es la experiencia de algunos, ya palpé algo anoche, que son los hermanos de las iglesias anglas.
Una cosa es el público en general, otra cosa son los de nuestra denominación. Que ellos también tienen sospechas, no fueron entrenados para esto, no entienden cómo trabajar con hispanos y ahora les están diciendo hay que trabajar con hispanos, hay que levantar instituciones de enseñanza para hispanos, hay que hacer cualquier cosa con ellos y ellos no saben qué hacer. Y entonces, además de tener su sospecha de idioma y de raza, si puedo decirlo así, ya tienen una sospecha eclesiástica y tratar de cambiar su manera de hacer ministerio y con quienes se va a trabajar uno, eso ya más complicado y de vez en cuando un obstáculo. Gran reto, ¿no? Otro público. ¿Cómo es que uno gana no al laico, sino también cómo es que uno gana al pastor? Hay algunos hermanos de la cultura mayoritaria que ya están a nuestro lado, pero lo que ellos buscan es una orientación bíblica. Y a menudo este es el grupo que me invita porque quieren formación bíblica en cuanto al tema. Y me invitan por 1 hora, 2 horas, hasta 6 horas, ¿verdad? Para enseñarles lo que dice la Biblia sobre la inmigración. Y con mucho gusto llego. Y esta gente usualmente ha sido gente de las iglesias históricas, mainline en inglés, porque ya tienen el impulso ético hacia el cambio en la ley migratoria, pero lo que no tienen es Biblia. Y por eso me invitan. Y más grupos evangélicos que ya están a nuestro favor y también buscan una orientación. Pero cada público requiere una estrategia diferente. Otro reto es el grupo de académicos que no nos prestan atención. Porque yo he vivido esto en mi propia carne, digamos, si yo tomo esta postura y este compromiso, yo no soy académico, puro, ¿verdad? Entonces, no me ponen atención porque realmente los académicos son gente más objetiva, ¿verdad? Entonces, yo no soy tan académico en sus ojos, ¿verdad? O lo que hacen es que incluyen a uno, ¿verdad? Pero incluir es marginar. Porque uno ya es ahora uno de los varios grupos minoritarios, ¿verdad? Ahí con los feministas, ahí con los afroamericanos, ¿verdad? Ahí con los gays y ahora ahí están los hispanos, ¿verdad? Ya somos otra variedad de un bicho diferente. Marginados por inclusión. Ya soy otro tema académico. Naturalizado otra vez. Interesante, ¿no? Ese es el mundo académico. Pero otro público somos nosotros. ¿Verdad? Nuestra gente. Porque ¿cómo puedo comunicar esta información a ellos? A los grupos anteriores muchas veces es introducirles a la información bíblica y la respuesta mayormente es ¡wow! Yo no sabía que eso estaba en la Biblia. Con los hispanos veo lo mismo, ¿verdad? Pero hay otra cosa que tengo que hacer. Y es lo siguiente. Y voy a ver si puedo comunicar esto bien. Muchas veces en las iglesias, cuando hablamos desde el púlpito como hispanos, tratamos los mismos temas que cualquier otra iglesia. Está bien. Evangelismo, cuidado pastoral, misiones, tal vez con otra jerga, con tal vez unos ejemplos, digamos, de la comunidad hispana, pero realmente no hemos tratado el tema de la migración. En el tiempo de café, sí. O en el tiempo de oración, sí.
pero no la enseñanza misma. Y lo que quiero que ellos palpen es que sus historias son las historias que están en el texto mismo. Que el texto, y esto para mí es clave, el texto nos acompaña en el camino. Que nuestra historia hispana inmigrante es la historia de personajes bíblicos. Que el trabajo teológico en el texto es el trabajo teológico de gente en exilio, de diáspora. Y vemos su lucha con sus conceptos de Dios. Hay que convencerles que su Dios vive y que Dios está con ellos en la diáspora y que está con ellos en su comunidad. Ahí está eso en la Biblia. Que la historia de Ruth es su historia de asimilación, de ganarse la suegra y a la comunidad de Belén. Esa es su historia. Les doy otro ejemplo que di, creo que ayer. He hablado tantas veces que ya me perdí aquí, no sé. Pero por primera vez en español, yo sé que aquí no me estoy repitiendo. Ejemplo. 3 cosas. Primero, Abraham. Llamado, ¿verdad? De Mesopotamia, va a Harán y después baja a Canaán. Y así empieza su vida. ¿Verdad? Nunca tiene terreno, propiedad, hasta que él compra algo, un terrenito, para enterrar a su esposa. Su vida es una vida de moverse siempre. Él es el padre de nuestra fe. Un hombre cuya vida es vida de migrante. ¿Y cómo es que él crece en su fe? En su peregrinaje. ¿Okay? El papá, el padre de nuestra fe, migrante. En capítulo 12 de Génesis, hay hambre en la tierra. Viaja a Egipto, muy común en aquellos días. Aún los egipcios tenían una serie de fuertes en la frontera oriental para detener y filtrar a la gente que venía, buscando el Nilo donde había agua, por lo tanto cosecha. Y cuando llegan a la frontera, él dice que, ustedes recuerdan la historia, ¿verdad? Si te preguntan, eres mi hermana y no mi esposa. Bueno, hay cierta verdad en eso, porque había relación familiar entre ellos. Pero me di cuenta que cuando uno tiene hambre y hay que llegar a otro lugar para dar de comer a su gente, uno miente. Porque todo está en juego ahí. O cruzamos o regresamos por el desierto. Vamos a mentir. Y se hace la jugada en la frontera para cruzar. Poniendo en riesgo a su propia esposa. Y ella dispuesta a hacerlo. No sé cómo es en su iglesia, pero en mi iglesia hay gente que ha hecho eso. Cambian su nombre y mienten para buscar trabajo y comida. Y la mujer, difícil. ¿Verdad? Uno está viendo entonces historias que son nuestras. Ya mencioné a Ruth. Otra cosa más. Y después paso a mis imágenes porque ellos tienen que responderme a mí. En 1 de Pedro, capítulo 2, dice que todos somos peregrinos. Todo cristiano es extranjero. Es la jerga de inmigrantes. Y lo que digo a la gente de los barrios públicos, la metáfora, la imagen que se usa para describir a la fe cristiana es la idea de ser inmigrante. Y lo que digo es, si ustedes quieren
entender mejor lo que es ser cristiano, hay que conocer a inmigrantes. Porque para ellos esto no es solamente una metáfora, es su vida. Ellos saben lo que es ser dependiente, vulnerable, sin poder. Ellos conocen lo que es ser cristiano usted. Y si queremos entender lo que es la vida cristiana, tenemos que meternos con la gente que está en ese peregrinaje de inmigrante. Para palpar, para masticar la cuestión cristiana y esa imagen de inmigrante. ¿No? La Biblia es una fuente rica de recursos pastorales y teológicos para nuestra gente. Bueno, ¿cómo lo hago? El uso de imágenes. No sé si esto se va a ver bien. ¿Ustedes conocen la historia del caballo de Troya? Este es el muro con soldado norteamericano y aquí la gran piñata. Y la idea es, ahí está la escalera, ¿verdad? Los mexicanos ya son más chispudos que antes. Ya están en la gran piñata esperando a entrar. La idea es hacer que la gente se ría, ¿verdad? Usando cosas que entiende. El caballo de Troya, pero la gran piñata mexicana. Alguien me dio esta imagen, ¿verdad? Esto es lo que me gusta. Sexo, mucho. ¿Verdad? Puro zapatista, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Clasificación, illegal alien, ¿verdad? Tiene derecho a manejar, asistir a la universidad, comprar armas y votar, ¿verdad? Y aquí está su firma, ¿verdad? Pero uno ve ahí la cuestión estereotípica, ¿verdad? Lo que es el hispano. Sí, expires. Jamás se caduca, ¿verdad? Bueno. Entonces trato de darles un poco de comedia, ¿verdad? Hablo de mi propia persona, de mi matrimonio bicultural y todas esas cuestiones. Pero también hablo de la historia. Otra vez esto no se ve muy bien por la luz, pero antes de que hubiera Ellis Island, que está en Nueva York, estaba Castle Garden. Y ahí está Castle Garden. Y aquí un barco que llega a Ellis Island, ustedes pueden ver la muchedumbre ahí, ¿verdad? La idea es la cantidad de gente. El concepto de cantidad, entonces, tampoco es algo nuevo. La historia. Estos son italianos pobres. Y ustedes pueden ver que es mujer con hijos, sin varón. ¿Verdad? Esta es la historia de este país. No sé si ustedes leen inglés. Este es de 1915. ¿Verdad? Buscan ayuda, pero que no se acerquen los irlandeses. Okay? Irish, es decir, son irlandeses. Entonces uno se da cuenta que la historia de este país es una historia de discriminación en contra del inmigrante. En esta época no fue por su color, sino por su religión. Este era un país protestante y el problema de ellos, los italianos y los irlandeses, era ¿cuál? Católicos. Estos son italianos en 1911 y aquí varios pobres, ¿verdad? Pero no de hispanos, sino de irlandeses y de italianos. La gente se ha olvidado de la historia de este país. Caricaturas, esta es otra manera para enseñarles que esto no es un problema nuevo. Vemos aquí que esta es una caricatura de la década de los 80 del siglo XIX. Cuando se descubre oro en lo que es California, importamos mano de obra china. ¿Okay? Pero con el tiempo ya llegaron demasiados chinos. Entonces, lo que es interesante de esta imagen
que viene de ahí por 1880 y pico, es el concepto de qué. ¿Concepto de qué? De un muro. Pero esta es una imagen mental, digamos. Eso no existe en la historia, pero vemos la idea de un muro hace más de un siglo. ¿Para qué? Para detener a los chinos, y pueden ver la escalera, que están empujando la escalera para que no entren los chinos, y uno apenas entró. ¿Verdad? Porque no queremos más a los chinos. En 1882, the Chinese Exclusion Act, que prohíbe la entrada de los chinos hasta 1943. Este es de 1890 y pico, una década después. Y aquí la tensión histórica de este país. Aquí dice United States of America, admittance free, entrada gratis, walk in, entren ustedes, welcome, bienvenidos, ¿verdad? La Casa Blanca. Y este símbolo del país, Uncle Sam, el tío Sam, que ustedes conocen, ¿verdad? Mira la reacción de él ante el inmigrante. Entonces, por un lado, el mensaje mítico de este país, todo inmigrante, bienvenido. Este es país de inmigrantes. La estatua en Nueva York de la libertad. Todo eso es la imagen, ¿verdad? La realidad, la reacción del tío Sam. El inmigrante, creo que es judío por su faz, tal vez de Europa Oriental. Aquí dice, ¿qué es lo que trae el inmigrante? Este es 1890 y pico. El inmigrante trae ¿qué? Pobreza, enfermedad. Aquí va desagrando el sábado, ¿verdad? Anarquía. Es lo que trae el inmigrante. Hace más de un siglo. Entonces, la reacción negativa ante el inmigrante tampoco es algo nuevo. La caricatura que se hace, la imagen que se proyecta del inmigrante, ¿verdad? Que es una imagen distorsionada, tampoco es algo nuevo. Y no sé si esto se va a ver muy bien, porque hoy por la mañana no se veía muy bien. Ya veo que ustedes no pueden ver. Pero hay una caricatura famosísima en este país, que es Beetle Bailey, que son soldados. Y él dice, we are having trouble with illegal immigrants. Estamos teniendo problemas con inmigrantes ilegales. Y él dice, pero no estamos cerca de la frontera. Y él responde, pero hay tanta gente en el pueblo que por ello están entrando a nuestro campamento. La idea es que los anglos están huyendo de la invasión, la inundación de inmigrantes. Interesante. Que tienen que ir a este campamento militar para escapar a los que están llegando. Y aquí la contradicción de los medios de comunicación, ¿verdad? Wanted, ¿verdad? Help wanted, trabajadores, y aquí big business, y aquí wanted para deportar de ICE, de la migra. Pero quiero que vean que, digamos, la imagen es la misma. Pero aquí para deportar, aquí para contratar. La contradicción de este país. Bueno, tengo que apurarme. Estereotipos. Hay un cuadro famosísimo en este país de dos campesinos del estado de Iowa. No sé si ustedes lo han visto. Es un hombre con su esposa, ¿verdad? A saber si ustedes conocen el cuadro. Pero aquí está lo que hizo alguno para hacer burla de todo esto. Entonces llevan el sombrero mexicano y aquí una guitarra mexicana. Entonces un gringo reconoce el cuadro, pero el cambio es interesante porque ahí está el temor.
una invasión cultural que nos va a cambiar totalmente. Y aquí otra caricatura de que los hispanos son la minoría más grande en el país, y aquí hablando de las varias clases de hispanos, ¿verdad? Hispanos morenos, hispanos centroamericanos, suramericanos, gente de mezcla como yo. Sí, ¿qué es ser un hispano? Son los mayas de Guatemala, ¿verdad? Los aztecas de México, son los morenos que juegan en el equipo nacional de Honduras. Amén, ¿verdad? Yo tuve una experiencia muy chistosa en Guatemala. Una vez, los Juegos Panamericanos, tal vez ustedes conocen algo de eso. Bueno, en Guatemala hace años tuvimos los Juegos Panamericanos de béisbol, de béis. Y llegó el equipo de Brasil para jugar contra Guatemala. Y mi hijo mayor estaba jugando béis en esos días. Y fuimos al Estadio Nacional de Béisbol. Y cuando entró el equipo brasileiro, todos eran japoneses. Hablando portugués. Falando portugués. ¿Cómo es posible? ¿Verdad? El presidente del Perú, Alberto Fujimori, japonés. ¿Es hispano o no? Pues claro. ¿Qué es ser hispano? ¿Verdad? Ahí la caricatura. Bueno, y después hablo un poco de por qué dar prioridad al tema en la Biblia. Voy terminando por cuestión de tiempo, ¿verdad? Características de una lectura hispana. Hablamos de la periferia, por cuestiones de pobreza, el mestizaje hispano, ¿verdad? Tenemos la idea de una perspectiva desde el exilio, vimos en el extranjero, entre otra cultura y la solidaridad entre nosotros. Esos son como una orientación a una lectura más hispana. Y lo que pido a mis colegas en la academia, entre comillas, es una apertura a estas lecturas y una interacción respetuosa. Entonces, esto es lo que yo quería presentar para iniciar. Después estamos a la orden para cualquier pregunta que tuvieran ustedes. Entonces, Juan, ¿quito esto de una vez o lo mantengo ahí?